Buenas tardes, mi nombre es Edwin Cabello. Yo soy Luis Felipe Alpaca. Y esto es Lima Gris por Nacional TV. Bueno, hay mucha información en realidad, los audios, las investigaciones siguen avanzando y por supuesto muchos de nosotros esperamos una real acción por parte del Congreso que parece que no va a llegar, parece, pero con lo que se sabe, con los audios que se conocen y toda esa información, yo creo que ya es momento de que los congresistas, los 130 parlamentarios, evalúen bien esta decisión porque es súper importante. No se puede permitir en el país que gente involucrada con temas de corrupción nos esté gobernando. Y tengo en mis manos también lo que ya es público, ¿no? La traducción del audio donde se escucha a Samir Villaverde y al exministro Juan Silva hablar, ¿no?, de estos arreglos, y en el audio precisamente lo que más se ha difundido es la parte donde donde Samir Villaverde le entrega un maletín con 100.000 soles, una coima, ¿no? Una de las primeras coimas, porque hay que señalar algo. El audio lo tiene la Fiscalía, ¿no?, que está investigando, que es la fiscal Cesenarro. Lo que se ha difundido es, acá son 6 páginas de uno de los audios donde se conoce toda esta nueva información, pero además también está circulando, digamos, un video que ha sido propalado por el programa de Butters, de Philip Butters, ¿no?, donde se ha simulado esta conversación, porque repito, es una transcripción, el cual ha sido leída por personas para simular lo que se escucha en el audio, que yo creo que en cualquier momento el audio, con las voces de Samir Villaverde y con la del exministro, tiene que salir a la luz, ¿no? ¿Qué te está pareciendo esto, Luis Felipe? Bueno, en realidad ya las evidencias van cobrando más relevancia. Ahora estos audios realmente son una prueba contundente, ¿no? O sea, las conversaciones son claras, están dirigidas, hablan de dinero y estamos hablando, ojo, de un ministro de Estado. Un ministro de Estado que depende de un premier y de un presidente. O sea, es un caso aislado, eso es lo que tenemos que, bueno, esperamos que la Fiscalía siga desentrañando a través de la investigación esto. Ahora hay otra cosa también, ¿no? En programas anteriores hemos conversado con Luis Felipe y lo hemos mencionado también en varios espacios. Samir Villaverde sabía lo que hacía y mucha gente de este gobierno, ignorando la capacidad o subestimando a Samir Villaverde, le aceptó desde vehículos hasta celulares. Por ejemplo, en esta visita que le hace Samir Villaverde al exministro Juan Silva, es curioso porque se inicia así. Samir Villaverde dice, ¿no?, subiendo el ascensor para ver a Juan Silva. Es decir, va detallando las acciones que él hace hasta llegar a reunirse con, en que en el momento era el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esto ya lo tenía pensado y uno se pregunta por qué. Porque precisamente los antecedentes de Samir Villaverde se conocen, que es una persona que le gusta de alguna forma tener todo bajo control, ¿no? Luego de inspeccionar el campo, él para sentirse protegido, pero también para saber en qué momento lo pueden traicionar, empezó a grabar a todo el mundo. Como bien conversamos hace una semana, es cierto, conversamos de que Samir Villaverde es un hombre de alguna manera de seguridad. Así es. Porque él está a cargo de una empresa de seguridad y sabemos que las empresas de seguridad, más allá de tener hombres de seguridad que dan protección a instalaciones o a personas, tienen un despliegue tecnológico de seguridad. Estamos hablando de sensores, cámaras, grabadores, portátiles. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo y sabía que no podía perder la oportunidad de registrar paso a paso las conversaciones con altos funcionarios del gobierno para tenerlo con una carta bajo la manga. Exacto, ¿no? Y en este audio, pues, no solamente se menciona o habla entre Samir Villaverde y el exministro Juan Silva, sino también hay otros personajes del gobierno que por ahí están regados en distintas instituciones, ¿no? Eso también es lo interesante del audio.
Pero el maletín, ¿no? Le dice, me lo han mandado incluso con tu maletín, ¿no? Una coimasa que para ellos era pues prácticamente el inicio de algo. Son 100.000 soles. Estamos hablando no de un sencillo, sino son 100.000 soles que prácticamente equivale a un pequeño departamento, de alguna forma. Esto era lo que se hacía en el inicio. Ojo, el gobierno de Castillo lleva 10 meses, no lleva ni siquiera un año, y ya estaban maquinando toda esta forma de levantarse en peso el Estado. En realidad esto es grave, pues, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de este audio, ahora nosotros podemos develar de que es como un rompecabezas que va cobrando sentido. Me refiero el dinero en el baño del espacio presidencial, ¿no? Nos referimos al otro audio, el que emitió el programa de Batters, donde mencionaban los 500.000, ¿no? Los 500.000. Y ya estamos hablando de que se ha ido juntando. En otro momento dado, cuando le menciona a Bruno Pacheco y dice, bueno, en 3 meses son suficientes. Algo así dijeron, en 3 meses son suficientes como para festinar el Estado. Claro. Entonces, acá, por ejemplo, en una parte, porque hay, digamos, información interesante, ¿no? En una parte, el Samir Villaverde le menciona, ¿no? Yo no le he llamado, me ha llamado un tal Henry, ya lo entendí, ya lo atendí a Roger también, a Roger y a Henry. Usted me los ha mandado a ellos dos, yo los he atendido. Y Juan Silva le responde, Henry me devuelve, me dice que ya está invirtiendo, que le asegures, ¿no? Samir Villaverde le contesta, sí, es un Roger, dice, ¿no? Juan Silva, llámalo a Tarrillo, otro nombre, otro personaje que también lo involucra en esta conversación. Samir Villaverde le contesta, es que ella me manda, me hace famoso a mí, tampoco no es así. En el caso de él, solo le voy a hacer un favor. Ese pata no habla, ¿no? Es decir, está preguntando, ¿es soplón o no es soplón, ¿no? Ese pata no habla, ¿no? No vaya a ser que hable con otro colega. ¿Qué le responde Juan Francisco Silva? No, nada. Son chotanos. No hay problema, son chotanos. Son de confianza. Chotanos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir en ese sentido el ex ministro Juan Silva? Hay, como se dijo desde un primer momento, una cúpula chotana en el poder. Estamos hablando no solamente del presidente Juan Silva, los sobrinísimos también. La pregunta del millón. ¿La facción chotana pertenece a Pedro Castillo o a la de Cerró? A Pedro Castillo, sin duda, ¿no? Al presidente. Al presidente, ¿no? Y se dejó en un momento incluso de designar gente de Cajamarca y de Chota especialmente, ¿no? Se dejó porque ya era muy, como se dice, ¿no? Muy rochoso ya. Ya despertaba mucho escándalo eso, ¿no? Chotanos en el poder. Pero esa poca facción de chotanos que estuvo y está hasta ahora lamentablemente en distintas instituciones del Estado, han planificado desde un primer momento robar. Eso demuestra, digamos, la primera parte de los audios que se tiene. Ojo, hay más audios, hay incluso videos, y ahí ya viene el otro lado que se pone más interesante. Pero claro, la gente está esperando y yo solamente quiero comentar si hay. ¿Quieren escuchar al presidente Castillo hablando de estos temas? Los audios van a aparecer porque sí existen también, claro. Con su propia voz. Pero el presidente sigue dilatando. Entonces, el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, y lo dijimos, ¿no? Hace algunos meses, es importante siempre y cuando no intenten desde el propio Palacio de Gobierno blindar o bloquear las investigaciones, y no lo han podido hacer, ¿no? La renuncia de Juan Silva después de todo este escándalo en su momento era de esperarse, ¿no? Él controlaba y es la persona de confianza, y mucha gente decía una y otra vez, es la caja chica de Castillo, ¿no? Pero, repito, esta es una primera parte. ¿Y qué implicaría? Yo no entiendo lo que mucha gente tampoco entiende. ¿Por qué Juan Francisco Silva, Luis Felipe, sigue libre? Es inexplicable, porque ya este señor debería tener una prisión preventiva. La Fiscalía tiene que ser célere
y yo creo que ya con estos, de alguna manera, son elementos de convicción. Bueno, ahorita estamos en una investigación preliminar, pero ya tendría la pesquisa que avanzar. Con estas pruebas, evidentemente, en el tema de los audios tiene que haber un peritaje, pues, ¿no? De forma, el protocolo de peritaje. Pero el peritaje es una cosa que se hace rápido. Entonces, en la medida que sale el peritaje y se corrobore la autenticidad de estos audios, yo creo que el fiscal tiene ya toda la facultad de interponer una medida restrictiva radical. No solamente el impedimento de salida, estamos hablando de una prisión, por lo menos preliminar, de unos 7 o 10 días, porque se puede obstaculizar la investigación, claro, estando fuera. Y otra cosa, ahora sí entiendo a Samir Villaverde cuando dice, me quieren matar, teme por su vida. Con mucha razón, tiene mucha información. No solamente, repito, tiene audio, también tiene videos. Y eso va a llegar su momento de hacerse público. Pero también dentro, digamos, este tema político que está muy movido, hay otro tema que en la semana se ha discutido mucho, que es el caso de Dina Boluarte, la vicepresidenta, ¿no? Boluarte. Al final, Boluarte, ¿se queda o se va? Es la pregunta, Luis Felipe, con todo lo que se conoce. No quiere irse definitivamente, ¿no? Sin embargo, el Congreso tiene la pelota en su cancha. ¿Qué pasa con el Congreso? No olvidemos que por lo menos se interpuso un pedido de moción de interpelación. ¿Qué sucedió? A última hora los congresistas Patricia Chirinos y Carlos Anderson retiraron sus firmas del pedido de interpelación. ¿Qué pasó? Y según el reglamento del Congreso se requiere 20 firmas para continuar con la emisión de la interpelación. Con ellos sumaban 21. Al retirar sus 2 firmas se quedó en 19 y quedó encarpetada la interpelación. En ese sentido, sí, de todas maneras, el Congreso, a través de la congresista Norma Yarro, ya hizo la denuncia constitucional por infracción a la Carta Magna. Para entender un poco más el tema de Dina Boluarte, vamos a presentar un informe realizado por Luis Felipe Alpaca y de alguna forma nos dejará algunas pistas para conocer el futuro. ¿Se va o se queda Dina Boluarte? Adelante, por favor. Esta noche en Lima Gris, el final de Dina. La situación de la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, cada vez es más complicada. En esa línea, el Congreso presentó una moción de interpelación contra su portafolio del MIDIS. Sin embargo, tras el retiro de las firmas de los legisladores Patricia Chirinos y Carlos Anderson, el documento se quedó con solo 19 firmas. Y el reglamento del Congreso establece como mínimo 20 firmas para su presentación. De acuerdo a un informe de Contraloría General de la República, Dina Boluarte cometió una infracción constitucional del artículo 126 de la Carta Magna por haber firmado documentos de la asociación privada Club Apurímac mientras ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. El precepto constitucional señala que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas ni dirigir empresas o asociaciones privadas. Sin embargo, Boluarte Segarra, a pesar de reconocer que firmó dichos documentos, afirmó que no renunciará a su cargo. Me deja en indefensión porque en la carta que me envía, en la Contraloría no me dice que está enviando al Congreso con recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra. Pese a la ampliación de denuncia constitucional que presentó en su contra la congresista de Avanza País, Norma Yarro. La vicepresidenta también afronta una investigación del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos, por supuestamente haber financiado ilegalmente las campañas electorales del Partido Perú Libre, del cual ella era militante, porque apenas hace 4 meses fue expulsada de la agrupación del Lápiz por falta grave, y obedeciendo al pedido que hizo Vladimir Cerrón en noviembre pasado. En el mes de septiembre de 2021, Lima Gris publicó que en Palacio de Gobierno, a solo un mes de ingresar al poder, se quedaron sorprendidos por las irresponsables acciones de la ministra Boluarte, porque solo en 3 días aprobó un plan de publicidad de 6 millones de soles por el programa Yanapay Perú, innecesariamente porque dicho programa ya había sido lanzado anteriormente. Pero los Boluarte Segarra siempre tuvieron fortuna, porque durante el gobierno de encargatura de Francisco Sagasti, el hermano de la vicepresidenta Vigberto Nicanor Boluarte fue designado como director de NAPU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y luego de la noticia lanzada por Lima Gris, el funcionario tuvo que renunciar al cargo para evitar suspicacias, porque su hermana simultáneamente estaba postulando como candidata a la vicepresidencia de la República mientras era funcionaria de RENEC. Finalmente, la vicepresidenta,
y que también se benefició con entradas VIP para el partido entre Perú y Paraguay, en el que asistió con su hermano Vigberto Boluarte y su hijo Daniel Gómez Boluarte. Los códigos asignados al ministerio terminan convirtiéndose luego en entradas para Dina Ercilia Boluarte Segarra, la ministra, para Vigberto Boluarte Segarra, su hermano, y para Daniel Gómez Boluarte, su hijo. El palco Dina se encuentra en el mismo piso y a solo unos metros del palco Mari Carmen y el palco Camones. Cuando se trata de privilegios, Ejecutivo y Congreso sí pueden ser buenos vecinos. La vicepresidenta atraviesa un duro momento y sin duda pagará la factura por no haber consignado en su declaración jurada de intereses su participación en el Club Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Y es probable que el Parlamento, luego de admitir y debatir la denuncia constitucional contra ella, consiga inhabilitarla de la función pública por 10 años. Siendo así, y ante un eventual escenario de vacancia contra Pedro Castillo, Dina Boluarte estaría destinada a no convertirse en la primera presidenta de la República. Queremos una nueva constitución. Bueno, ese es un poco lo que ha pasado con la presencia de Dina Boluarte en el poder, ¿no? Beneficios a la familia, ¿no? El hermano por ahí, unas entradas a los partidos de Perú, puestos claves, ¿no? La expulsión de Perú Libre. La expulsión y este enfrentamiento con Vladimir Cerrón, ¿no? Está fuera, está adentro. Bueno, todo indica que no va a poder asumir la vicepresidencia si Castillo termina dejando el poder. Claro, porque yo creo que su inhabilitación puede sonar un poco prematuro mencionarlo, pero yo creo que el Congreso esta vez no le va a perdonar. O sea, esta denuncia constitucional por infracción al artículo 126 yo creo que va a prosperar. Sí. Es cuestión de un tiempo corto en trámite y finalmente la podrían inhabilitar hasta por 10 años, ¿no? Sí, ¿y qué pasa si Dina se queda fuera, ¿no? Inhabilitada? Otro tema que tenemos ahora es el audio de la presidenta del Congreso que ha generado esta mañana, luego de su publicación, varios comentarios, cuestionamientos, ¿no? Se habla en este audio de una especie de planificación. Ella dice que ha sido una consulta legal, pero no. Los que escuchan los oídos es lo que sucede en realidad, ¿no? Hay, sin duda, digamos, una especie de cálculo político para ver qué se hace en el escenario que vivimos actualmente, ¿no? Vamos a escuchar el audio para comentar luego. Adelante, por favor. La primera que debió bajarse la Boluarte y lamentablemente con las cosas para que sean no. Nosotros no vamos a sacar eso. Vamos a sacar solo presidente. Que hay una gran diferencia. Que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos 1000 veces más arriba, 1000 veces más arriba. Escúchame, Domingo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Así que nosotros sacaremos un informe. También Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, o sea, no vamos a hacer eso. Que nosotros no tenemos que desaparecer, ¿ya? Y nosotros hacemos la campaña de que salga García Belaunde, que ya lo he dicho, Fernanda Altuve, todos los constitucionalistas, y Natalia Primo también, y tranquilo. Y eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ¿ah? Lo hemos hablado con Echaí, con Tudela, con Juárez, con todos, ¿no? Eso, con Nano, todos. Y si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los 6, 8 meses, yo después yo hago eso como presidenta del Congreso. Pero yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo ha explicado la Juárez y toda esta gente. Bueno, esos son, digamos, lo que se escucha de este audio donde la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, conversa con otra persona, hablando un poco lo que podría suceder en un escenario si es que el presidente Castillo deja el poder, ¿no? ¿Qué te ha parecido eso? En realidad, este audio da para comentarlo sobremanera, pero quisiéramos hacer una pausa, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa y ya tenemos también en el set
a nuestra invitada, que es la doctora Mónica Yaya, con la que vamos a conversar sobre este tema y otro más. Regresamos. Bueno, regresamos al segundo bloque del programa. Ya tenemos aquí en el set a la doctora Mónica Yaya. Primero queremos darle la bienvenida. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Muy bueno, agradecida. Doctora, tenemos un escenario político bastante movido, creo yo, por las distintas cosas que están pasando. Audios bombas muy fuertes, se habla de cantidades de dinero de una forma escandalosa y tan natural de la misma forma. Está también la situación que está pasando la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y quisiera conversar con eso. ¿Cómo ve esta inhabilitación que podría suceder en el caso de la vicepresidenta Boluarte? Yo creo que sería una de las mejores cosas que le podría suceder al Perú. El caso de la señora Dina Boluarte es necesario verlo con ojos nada egoístas, con ojos de alguien que se preocupa por el presente y por el futuro del país. Y no se trata de antipatías o de algún tipo de rencilla que se tenga con la señora Dina Boluarte, sino se trata de una preocupación real y concreta por el Perú, porque una de las cosas, uno de los peores daños que está haciendo el grupo que nos está gobernando en estos momentos a los niños y a los jóvenes, el peor daño que se está haciendo a los niños y a los jóvenes es el de normalizar la delincuencia, el de normalizar el creer que el que miente, el que roba, una creación intelectual ajena, el que contrata a su hermano con recursos que le han encargado administrar, se les hace pensar a los niños y a los jóvenes que pueden efectuar este tipo de actos delictivos si es que tienen poder económico y hasta pueden ser calificados como exitosos, cuando en realidad no lo son. Siempre hay que aclarar porque ya se confunde, no se refiere la doctora a los niños de la Acción Popular, por si acaso. No, ese es otro tema. Esos son viejos mañosos. Los viejos mañosos. Esos son viejos mañosos, sí. Entonces yo creo que el peor daño que se está haciendo, aparte de el uso perverso de nuestros recursos públicos, la corrupción, que es el motivo por el cual no encontramos medicinas en los hospitales, no hay camas para los niños, ni siquiera en el hospital del niño, los chicos están estudiando sin la infraestructura necesaria, estamos sufriendo de inseguridad ciudadana al punto que peligra nuestra vida. Toda esta situación deriva de la corrupción, es un daño económico y social que nos están haciendo, pero hay un daño moral que es sumamente peligroso, porque hacerles creer a nuestros hijos, a los jóvenes, que es normal que alguien cometa delitos y que si tiene poder no va a ser sancionado, nos convierte en un terreno fértil para el narcoestado, para el sicariato, ¿no? Para estas organizaciones criminales que ya están dominando nuestro país. Y eso es muy peligroso. Y es más grave, sobre todo, estamos hablando de gente letrada, es abogado. La señora Boluarte es abogada. Entonces, algo similar en el caso del alcalde Muñoz, que salió a decir de que no, pues que todo era una corrupción orquestada, pero el señor transgredió la ley. Él es un abogado, cuando él despachó en Sedapal como director y con una dieta, transgredió la ley. Y la señora Boluarte también transgredió la ley al firmar documentos en una asociación, porque la Constitución lo establece claramente. La Constitución es clara. El artículo 126 de la Constitución dice que están prohibidos de ejercer función en asociaciones privadas los ministros de Estado. Pero esto no es un capricho de la Constitución, no es un capricho de quienes la hicieron. Tiene una razón de ser, tiene un sentido, y es porque en este caso la señora Dina Boluarte maneja un ministerio encargado de repartir los víveres, por ejemplo, de las ollas comunes a través de los municipios. Entonces, los alcaldes están supeditados a la decisión de la señora Dina Boluarte como ministra de Estado y por esa situación, cuando la señora Dina Boluarte se presenta como una administrada, como presidenta del Club Apurímac, el alcalde, de todos modos, se ve de alguna manera limitado en la autonomía que debería orientar sus actividades, ¿no? ¿Cómo le va a negar una licencia solicitada por la presidenta del Club Apurímac si la misma presidenta del Club Apurímac es la ministra que les aprueba
que autoriza el traslado de los víveres para las ollas comunes, para el programa Jaliwalma, para todas esas actividades que el alcalde tiene que cumplir como director de un municipio. Pero también tenemos que decir por qué Jorge Muñoz no habló en su momento. Exacto. Ahora, Exacto, sí, porque hay un error además en muchos políticos y también en profesionales que fungen de buenos asesores, ¿no? Hacen creer que ser políticamente correcto es no denunciar, es elegante, simular que no se conoce un delito, ¿no? No es elegante indignarse si es que el que está cometiendo el delito o hay una irregularidad por investigar es el presidente, la ministra. En ese momento no hay por qué indignarse, ¿no? Hay que cuidar el honor de las personas. Es decoroso. Ahora, Así doctora, hablemos de la indignación que acaba de mencionar. Se encontró $20.000 en el baño del Palacio de Gobierno, primero. En segundo, hay un audio donde Samir Villaverde te entrega 100.000 Grandes. grandes, que parece que son verdes, ¿no? 100.000 grandes, en un maletín incluso, al exministro Juan Silva. La pregunta es, ¿dónde está Bruno Pacheco en este momento? Que es sorprendente que siga prófugo. Y por otro lado, ¿qué pasa? ¿Por qué el exministro Juan Silva sigue libre paseándose por la calle? Yo creo que en el caso del señor Bruno Pacheco, obviamente al gobierno no le interesa, no le conviene que el señor Bruno Pacheco sea detenido, porque se encontraría en la misma situación del señor Samir Villaverde, dispuesto a dar información para tener algunos beneficios penitenciarios. Y es por eso que no es casual que el presidente de la República haya dispuesto el cambio del general de la Policía Nacional del Perú, que ordenó la captura internacional de sus sobrinos y del propio Bruno Pacheco, ¿no? En cuanto hizo ese anuncio, fue cambiado de su puesto. Y por otra parte, en el caso de la demora que hay en una solicitud de prisión para el señor Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, tengo entendido que la Fiscalía ya la ha solicitado y ya es el Poder Judicial el que debe tomar la decisión urgente antes que escape. Ahora, en ese sentido, bueno, muchos han celebrado la decisión del fiscal Pablo Sánchez, prácticamente contrario a lo que hizo la señora Ábalos, ¿no? De la época de Vizcarra, que primero salió a proclamar que iba a ser investigado y al día siguiente salió de que no, tendría que esperar la inmunidad presidencial el 28 de julio del año 26. Todo el mundo dijo, finalmente esta señora incluso salió a decir de que no, pero ¿se puede confiar en el fiscal Pablo Sánchez en la medida de que nos garantiza que probablemente después salga con la premisa del 117 de que no se le puede investigar o acusar? Yo creo que el Ministerio Público ha tenido muchos errores, muchos. Y creo que también que el fiscal Pablo Sánchez tuvo algunos retardos, ¿no? en la persecución del delito. Sin embargo, por alguna razón que solamente él conoce, ha decidido tomar cartas en el asunto en algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, iniciar la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, lo cual ya lo pone en una situación diferente con la señora Soraya Ábalos y nos permite darle, por el momento, el beneficio de la duda. Por el momento. Tiene que seguir actuando, tiene que seguir demostrando que realmente es diferente de la señora Soraya Ábalos. Me preocupa mucho la Junta Nacional de Justicia, que ante llamemos estas decisiones del señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la Junta Nacional de Justicia ha despertado también de pronto, ha reaccionado y ha decidido nombrar a dos vocales, una de las cuales, antes que sea designada a dos fiscales supremos, antes que sea designada fiscal suprema, ya tenía algunos cuestionamientos que corrían en los medios de comunicación por su cercanía a Martín Vizcarra, ¿no? Entonces esa situación es preocupante. Sí, doctora, ahora un tema que usted también está siguiendo bastante, está involucrada, las empresas chinas y lo que vienen haciendo en el Perú. Y yo quiero, antes de entrar al tema, recordar una cosa que me llamó mucho la atención respecto a las empresas chinas, o al gobierno chino, porque es casi lo mismo.
Muchas de estas es empresas, lo mismo. bueno, estas empresas son del gobierno chino, capital Es un estatal. es el Estado chino que está en estos momentos a través de sus empresas colonizando y esclavizando a peruanos. Y no estoy exagerando cuando digo que está esclavizando a peruanos. Uno, actúa también con su banco, garantizando, dando las cartas fianzas para que sus empresas ganen las buenas pro, y las experiencias que presentan son supuestamente realizadas por estas empresas en el propio Estado chino. No tiene pierde. Lo que quería mencionar para que la gente entienda también un poco el escenario, ¿en qué momento se empoderan y llegan aquí al Perú? Yo recuerdo, yo creo que con Vizcarra, las empresas chinas no solamente comenzaron a pisar más fuerte en nuestro país, sino que me parecía raro tantas donaciones del gobierno chino, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, ¿no? Algo raro. Después vinieron el tema de las vacunas y toda esa corrupción que también hasta ahora sigue, creo, esa investigación, no nos hemos olvidado, ¿no? Pero de pronto agarraron toda la posición de lo que era Odebrecht en el Perú. Toda la corrupción de Odebrecht, o sea, se cambió simplemente. Ya no hablamos de Brasil, sino ahora hablamos de China. Y pronto se van a enfrentar, creo yo, o se van a unir esos dos gigantes de la corrupción, que son Odebrecht y las empresas chinas, porque Odebrecht ya tiene la carta libre dada por el Ministerio Público, lamentablemente, por los fiscales Vela y Pérez, para que desde la semana pasada puedan obtener todas las buenas pro que quieran en el Perú, como si nunca hubiera pasado nada. Se cambiaron de nombre, nada más. Y aquí lo único que hay es un presidente constitucional de la República muerto. Es lo único que hay, porque los que corrompieron, los que declararon que habían sobornado autoridades, están como si nada, van a seguir disfrutando de la vida. Lo mismo que los fiscales Vela, Pérez. ¿Dónde está la persecución del delito por parte de ellos? Lo único que hay es un presidente constitucional muerto, y eso es lo único que buscaban. Está comprobado con esta absolución que le han dado a Odebrecht. Y en el caso de las empresas chinas, los mismos asesores, el mismo, un mecanismo todavía mucho más, digamos, descarado, está utilizando las empresas estatales chinas, ¿no? Tienen asesores que han participado de los actos de corrupción del Club de la Construcción. Hay personas que siguen dando vueltas por allí. Uno, por ejemplo, de los subcontratistas con los que se llevan muy bien esas empresas chinas, es una empresa Baspa, cuyos asesores también asesoraron, disculpen la redundancia, a una empresa llamada Neptuno, que forma parte del Club de la Construcción. En consecuencia, estamos hablando en estos momentos de un nivel de corrupción concordado y mejorado, entre comillas, que les permite salir del país con los bolsillos llenos a funcionarios chinos y sin tener que rendir cuentas a ninguna autoridad peruana. No les interesa, porque además las autoridades peruanas adoptan la misma actitud de los chinos, se burlan de los pobladores que han sido estafados, que han entregado sus maquinarias, que han entregado sus materiales de construcción, y permítanme explicar un poquito cómo es que han sucedido estas estafas. Eso queremos saber. A partir, como ustedes dicen, del gobierno de Vizcarra, las empresas chinas tomaron, digamos que un nivel de poderío enorme, sobre todo desde que no se supo el destino de algunas vacunas. Cuando todos los peruanos moríamos de hambre, hubo un lote de vacunas que llegó para salvarle la vida a Vizcarra y a algunos amigos de Vizcarra. No se supo, exacto, los privilegiados, ¿no? Los superiores a todos los demás peruanos. No se supo el destino de un grupo de vacunas chinas, y los chinos, la embajada china, nunca brindó información sobre a dónde fueron esas vacunas, quiénes fueron vacunados con esas vacunas, mientras todos los demás peruanos morían, nuestros familiares, nuestros amigos. Allí empezó el auge con mucha más fuerza de los chinos. En el gobierno de Vizcarra y durante el ministerio del señor Extremadoiro, una empresa china, Hengshouba, que es una empresa estatal china más, asociada a una empresa peruana llamada Corporación Imaginación, cuyo dueño es Marco Pasapera, vinculado a Carolín López, se consorciaron y en solo 2 meses ganaron
una licitación por 70 millones de soles. Yo, que soy especialista en contrataciones del Estado, les puedo decir que una licitación en el Perú demora de 4 a 8 meses y a veces un año. Ellos tuvieron la buena pro en 2 meses. Express. Ganó ese consorcio esta obra de 70 millones de soles para un camino vecinal en Moquegua, Samegua se llama el lugar. Lo ganaron y llegaron al lugar, hicieron su propia licitación privada, invitando a los ejecutores de obras de la zona, muchos de los cuales no estaban acostumbrados a contratar con el Estado, más bien en Arequipa y en Moquegua contratan con empresas formales mineras, con las que tienen la costumbre de llegar a acuerdos rápidos, porque son empresas privadas, les brindan maquinarias, les brindan material de construcción, ejecutan obras y la empresa minera rápidamente les pagan. Como en Arequipa y en Moquegua tenían esa costumbre hasta ahora, cuando han llegado los chinos, se han aprovechado de esa buena voluntad, les han pedido maquinarias, material de construcción, trabajo, los chinos han cobrado, se han ido con el dinero y a los pobladores, a los comerciantes de Arequipa, Moquegua, Puno, Cusco, no les han pagado. Doctora, ahora esto se hace con el conocimiento y prácticamente la complicidad del gobierno. Así es, porque yo represento a 20 de estos pequeños comerciantes estafados, muchos de los cuales son quechohablantes y no saben leer y escribir, y es algo que yo me di cuenta porque en un momento cuando he estado en Moquegua fuimos a comer algo, y en el momento en el que les ponían la carta, pedían ayuda para saber qué es lo que decía la carta. Allí me di cuenta de algo que ellos a veces no dicen, y es que no saben leer y escribir todos. Y sin embargo, los funcionarios públicos, el alcalde, el congresista de Moquegua, les pedía un contrato escrito, haciéndoles creer además que solamente un contrato escrito tiene valor, cuando, según el Código Civil, el contrato puede ser escrito o verbal, como cuando tomamos un taxi, como cuando vamos a un restaurante y pedimos comida, no firmamos un documento escrito, pero es un contrato. A la señora que vende comida, ¿cómo le van a pedir un contrato escrito? ¿No? Y yo les dije al congresista y sobre todo a los asesores del congresista bastante soberbios también, se los dije a los funcionarios del MTC que evidentemente se han convertido en chinos, ¿no? El supervisor de obra desaparecido, porque él es el primero que debió informar lo que estaba sucediendo, que además estaban subcontratando los chinos sin informar a Provías descentralizado. El alcalde de Moquegua, todos ellos exigiéndoles a sus pobladores que votaron por ellos sin pedirle ningún contrato escrito, diciéndoles que si no presentaban un documento escrito, sus reclamos no tenían ningún valor. ¿Esto es un desprecio o es una especie de contubernio en el fondo? Hay contubernio, pero también hay desprecio. Es claro el desprecio contra los pobladores que votaron por estas autoridades. Los miran como si estuvieran mirando a un grupo de salvajes, ¿no? Cuando estuvimos en la misma obra, nos apersonamos allí, me apersoné yo con mis 20 representados porque tuvimos conocimiento que la obra que está paralizada se iba a reiniciar porque esta empresa china Henshoba está pidiendo más dinero, un adicional de creo que de 20 millones de soles para recomenzar la obra. Nos apersonamos allí para conversar con las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y como mostraron una actitud soberbia propia de los chinos, es increíble la impasividad con la que se manejan los funcionarios públicos allá. Se presentó el prefecto de Moquegua para amenazar a los pobladores, con denunciarlos porque estaban amenazando a los funcionarios chinos y a los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Doctora, ¿cuál es la respuesta de estos empresarios chinos o los representantes de esta empresa china cuando se les cobra? Te dicen, me tienes que pagar. Bueno, nosotros hemos ido a la embajada china, no nos abren la puerta. Para nada. Dicen que van a bajar, que necesitan un traductor y es falso. Nunca salen. No se les mueve un pelo a los chinos. No salen a conversar para nada. Con un grupo de mis asesorados fuimos a las oficinas de Henshoba en San Isidro y nos dijeron, el vigilante de un edificio, que es un edificio común, que no es solamente de Henshoba, nos dijo, ya viene el gerente corporativo a hablar con ustedes. Bajó un señor
luego no era gerente cooperativo, era el gerente legal, dijo que solamente podíamos subir 6 porque no tenía espacio, y efectivamente subimos, y era una oficina de 4x4 en Shouba, en donde no hay una secretaria, el mismo abogado es el que abre la puerta, cierra la puerta, contesta las llamadas, no hay nada, está todo oscuro, 4x4. O sea, es una oficina de mentira. Es una oficina de mentira, y es una empresa, Shouba, a la que el OCE le ha dado 200.000 millones de soles de capacidad para contratar con el Estado, teniendo solamente un capital de 3.500 soles. Claro, pero eso es irregular, habría que ver. Es irregular, es ilógico, es irrazonable, pero siempre, tanto los funcionarios públicos como algunas empresas corruptas, porque no todas las empresas son corruptas. Yo defiendo también empresarios peruanos, y yo les puedo decir que hay muchos empresarios que no quieren entrar en el juego de la corrupción, pero las empresas corruptas siempre se valen de las leyes peruanas, ¿no? Porque los mayores corruptos conocen muy bien la ley y no la incumplen, ¿no? No la incumplen aparentemente, y apoyados por los funcionarios peruanos y por abogados que muchas veces son abogados de las instituciones públicas y también de estas empresas corruptas. Doctora, los funcionarios peruanos, el gobierno peruano, los congresistas, no sé dónde usted ha ido a tocar las puertas para que esta denuncia sea atendida, porque son familias, no estamos hablando simplemente de pequeños empresarios, hay detrás de ellos muchas familias. Trabajadores, están endeudados con los bancos. Ayer he conversado con uno de mis asesorados que me dijo que ya el banco está rematando su casa porque él, para vender la roca que le pedían, al inicio le pedían por favor, y al último los chinos le exigían, y por eso digo son esclavos, le exigían que entregue la roca. Él tuvo que endeudarse con el banco y el banco está a punto de rematar su casa. Son tragedias que las autoridades no entienden, y por eso les agradezco a ustedes y a la prensa que está repitiendo nuestros reclamos. Muchas gracias. El tiempo nos va ganando, pero sabemos que le has enviado una carta contundente al presidente de la República. Se ha quedado en mesa de partes, sí. Lo habrá recibido. ¿Qué esperas de la respuesta del presidente? Yo creo que él ha recibido, y no solamente la carta, sino los reclamos que están llegando a través de los medios de comunicación, pero el presidente de la República simula no saber, no conocer, lo mismo que algunos congresistas, el ministro de Transportes y Comunicaciones tampoco nos da ninguna respuesta, ¿no? Solamente un asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones este martes nos recibió un poco de mejor manera, ¿no? Quizás porque es consciente, ojalá Dios quiera que así sea, de los actos de corrupción enormes, millonarios, mega millonarios que están sucediendo en el Perú a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con los chinos. Claro, no, porque esto en realidad se tiene que atender, o sea, se tiene que dar una solución sobre toda esa familia, no se puede permitir este abuso a gran escala. No. Es paradójico y contradictorio ver que un presidente en campaña decía que defendía los derechos de los más vulnerables. Así es. Y ahora tendría que demostrarlo, ¿no? Doctora, otra cosa, Perú Libre, de alguna forma, tengo conocimiento que el líder, Vladimir Cerrón, ha viajado un par de veces a China. Yo no quiero pensar mal, pero suceden estas cosas, ¿no? Que de repente estos empresarios chinos se sientan empoderados por eso, porque tienen un contacto con Perú Libre. Así es. Si ustedes tienen oportunidad de conversar con los abogados de estas empresas chinas, verán que su distintivo es la soberbia, el sentir que la ley no los va a alcanzar y, ¿saben qué? El que firmó el documento por nosotros los engañó, no se les va a pagar nada y no hay mayor explicación. Vayan a donde ustedes quieran, inicien su juicio, como si el Poder Judicial en el Perú nos diera garantías de administrar realmente justicia. Doctora, bueno, el tiempo nos ganó, muchas gracias, la verdad, y creo que esto va a continuar una segunda parte, porque estaremos detrás conociendo, digamos, todo lo que surge después de esta denuncia, ¿no? Antes de irnos, quiero mencionar un par de libros que nos ha llevado a la redacción. Se trata de El dilatado cautiverio, escrito por Juan Bautista Túpac Amaru. ¿Quién es? El hermano de Túpac Amaru II, el que conocemos. Y esta es una publicación que se ha hecho posible gracias al trabajo de Juan Manuel Chávez, editado por la editorial Arzán. Así que
Es un personaje muy poco conocido, cusqueño, pero terminó su vida y muriendo en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Esta es la tapita, así que ya la pueden buscar en la librería. Y otro libro que nos ha llegado también, que todavía no lo he revisado, se titula Comida de gusanos, del escritor peruano Jonathan Diez, que radica en Luxemburgo y donde, además de escribir, también da clases de alemán. Interesante. Bueno, esto ha sido Limaris y nos vemos hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ay, gracias a usted.